Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Les da la bienvenida, querido público, nuevamente a invitarse, nuevamente a estar con nosotros en este continuo con la conversación, que es en referencia a ¿qué es un padre? Esta es la pregunta con la cual hemos iniciado esta semana y es el tema que nos ha llevado justamente al trabajo de este mes de junio, mes de Día del Padre. Con ustedes hago la presentación inmediatamente, como siempre, de nuestra querida doctora Silvia Heiser Guerrero, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. También está con nosotros la doctora Patricia Aguilar, Giselle Mendoza, Valeria Reyes, Ingrid Nissen, Gabriela Dartis y el doctor Einar Hernández. Además que en controles está Mayra González también con nosotros. A lo mejor se han preguntado que quién es esta voz que hace las presentaciones desde el viernes de la semana pasada. Bueno, me presento. A lo mejor ya me habían escuchado anteriormente, pero jamás en esta parte del programa. Mi nombre es Óscar Hernández y me toca hacer la bienvenida a estos programas. Con ustedes cedo la palabra a mis queridos colegas. Pues adelante, compañeros. Tenemos una carga verdaderamente pesada, porque la idea de escoger todo este mes para hablar del Padre, ciertamente es para ver la complejidad de lo que es la construcción psíquica del Padre, que eso es una posibilidad de la especie desde su psiquismo, y lo que es el Padre real, el Padre de carne y hueso, que está inserto en la sociedad, pero que no solamente está inserto en la sociedad, sino es donde recae en esta figura real, ¿sí?, de carne y de hueso. Bueno, espero que sea de hueso. Sí, a lo mejor es de plástico y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? En donde recae definitivamente toda la fantasía, todas las expectativas, toda la dinámica finalmente de los seres humanos que reconocen que aunque no esté presente el Padre, nunca está ausente. Son dos cosas completamente diferentes que tenemos que tener claras. Una cosa es que no haya una presencia física del Padre y otra cosa es que haya ausencia psíquica del Padre. Eso no es posible. El Padre está funcionando psíquicamente permanentemente, a tal grado que pasa al lenguaje común cuando los seres humanos dicen, bueno, yo ni siquiera conocí a mi padre, ¿sí? Sé que tuve un padre, pero mi madre nunca me ha hablado de él, ni ha querido que yo lo busque, ni me ha dado información ninguna al respecto de mi padre. Entonces yo he vivido con saber que tengo un padre, pero que jamás he tenido por parte de mi madre, que debiera de ser la informante número uno, jamás he obtenido de ella ninguna información. Y cuando me he acercado a ella a pedirle información, se pone grosera, se pone agresiva, se pone incongruente, me agrede, es decir, no hay posibilidad de sacarle nada positivo, nada más veo que está herida, atravesada por una flecha narcisista, porque ella no quiere hacerse cargo de que ella participó en embarazarse de ese hijo y no suspendió el embarazo, sino quiso tenerlo, y quiso tenerlo de esa manera, sin padre. Pero esas son decisiones de mujeres heridas, abandonadas, maltratadas, despechadas, en fin, etc. Tenemos una gama. Bueno, tenemos esa problemática entre lo social que se le adjudica a un padre de carne y hueso, que bueno, no tenemos dónde aterrizar.
la construcción psíquica. Nos sucede lo mismo con la madre. Sí. Por ejemplo, en las familias que encontramos, cada hijo, si son 7, son 7 madres diferentes. Sí. Si son 2, son 2 madres diferentes. Si es 1, pues ya nos fregamos. Porque entonces toda la madre, ¿sí?, recae sobre el 1, que es el hijo único. Bueno, ¿algún comentario, algún trabajo que traigan alguno de ustedes al respecto, digamos, de todo lo que tenemos que comunicarles ahora a nuestros queridos radioescuchas al respecto de esa problemática de que tenemos un amor y odio simultáneamente hacia el padre de carne y hueso? Pues, bueno, me gustaría... Sí, Einar. No, adelante. Bueno, sí, es que lo que usted acaba de decir me da entrada, doctora, porque, bueno, nada más reitero, es verdad que todo lo que circula en lo social ha recaído sobre como usted bien lo dice, sobre la figura de carne y hueso del padre, ¿no? Que lo llamamos el padre real. Que lo llamamos Claro. el padre real. No el padre de lo real, sino Claro, el padre claro. real. Y en ese sentido lo que circula no deja de estar y que sigue estando vigente, pues es un rechazo, un resentimiento, un odio, ¿no? Pero aquí, digo, me da entrada porque yo quiero hacer un llamado a todo nuestro auditorio a que podamos recuperar, si es que puedo decirlo así, la dignidad del padre. ¿De cuál ¿A qué padre? me refiero con...? ¿Del padre psíquico? Hacia allá. Ah, Sí, hacia allá voy, exacto, el padre psíquico. Y con padre psíquico no me refiero a la construcción que todo hijo hace psíquicamente de su padre. No, me refiero al deseo de paternidad. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Y a ver si me puedo explicar con dignidad. Hay que recuperar la dignidad del padre. Cuando un hombre desea ser padre, cuando le nace el deseo de paternidad, ese deseo está íntimamente ligado al amor hacia una mujer. Es decir, el hombre ahí desea tener hijos por amor. En ese sentido yo veo una dignidad. Y ahí ese no es el padre el cual circula en lo social, que es el padre, digamos, del cual todo el mundo se queja, ¿no? Tan es así que podemos muy rápidamente, que pues, el Día del Padre es un domingo de junio, ¿no? Que nadie va a tener presente, que nadie va a recordar, ahí está, digamos, puesto el desprecio. Y por eso subrayo esto, porque, insisto, cuando en el hombre aparece ese deseo de ser padre, no lo hace con cualquier mujer, y en ese sentido es que puedo decir, está íntimamente ligado al amor a una mujer. Y creo que eso es digno de que no se pierda, y eso es digno que se señale, y yo no sé qué tanto los hombres lo tenemos presente, lo tenemos consciente, porque lo que se subraya es todo lo opuesto. En ese sentido me da entrada, doctora. bueno, podríamos comentar y irnos a hacer una pequeña observación de si los hombres en la actualidad se hacen responsables de amar a una mujer. Es decir, al menos yo puedo decir que tengo aproximadamente unos 30 años de no escuchar en la clínica que un hombre hable de un amor hacia una mujer. No, como que hace 30 años o 35 años ha desaparecido en la clínica psicoanalítica del mundo entero, ¿sí? Porque los trabajos lo dicen, los congresos lo ratifican. No se escucha que en el decir cotidiano de un analizante se escuche que ha amado o que ama a una mujer. No, generalmente los hombres hace 35 años están hablando de la problemática que tienen
porque no se entienden con su pareja. Sea la pareja de hace 6 meses de casados, sea la pareja de hace 2 meses del rejunte, que se arrejuntaron, sea la situación, digamos, de concubinato o la situación de matrimonio, los hombres no hablan de amar a una mujer, sino hablan en la clínica del conflicto que tienen en relación a que no hay posibilidad de vivir en paz con una mujer. Y no se preguntan si ahí hay una deficiencia de amor de parte del hombre hacia la mujer, en donde la mujer se siente resentida, olvidada, rezagada y únicamente cogida. ¿Sí? Las cosas claras y el chocolate espeso. Entonces, bueno, tenemos ahí una problemática ya muy antigua en relación a que los hombres no hablan de amar a la mujer. Entonces, ¿cómo dignificarlos, no? Si son ellos mismos los que han hecho desaparecer la palabra amor a una mujer. Sí, me hace recordar un caso, es un hombre joven que tiene una relación amorosa con, bueno, es novio de una chica. Después... No, así se dice, querida colega. Tiene una relación amorosa, así se nombra. Sí. De eso a que haya amor, no, pues ya nos enteraremos. Sí, son novios y después deciden irse a vivir juntos, pero la decisión parte desde la propuesta de él, pensando que si se va a vivir con ella, le va a alcanzar para poder cubrir una renta. Entonces, sí, bueno, ahí ya es un acuerdo y la propuesta es así, pues vamos a vivirnos juntos y podemos, o sea, los dos... Compartir gastos. Ajá, compartimos gastos, o sea, en aparte de la vida sexual. Sí, claro. En él es muy claro que, pues, esa era la posibilidad que tenía para salir de casa de su madre. O sea, compartir los gastos de la renta con su novia y pues ya vivir juntos. Entonces... Es interesante que usted pasó por alto ahorita salirse de la casa de su madre. No hemos hablado del amor de los hijos a la mujer madre. ¿Sí? Del amor de los hijos, ojo, no a la madre, a la mujer madre, que es generalmente a la que no aguantan. A la mujer madre, no a la madre. Porque a la madre es una configuración completamente diferente en el hombre al respecto de una mujer que es su madre, sino de esa mujer que es mi madre. Primero que nada es mujer. Entonces también eso se ha modificado. ¿Qué les diré? No tengo ahorita un cálculo de cuándo fue que empezaron los jóvenes, ¿sí? Probablemente en los años 70, ¿sí? Los jóvenes de los años 70 empezaron a diferenciar que la madre de ellos era una mujer, ¿sí? A establecer esa diferencia en la relación cotidiana de la familia. No como antiguamente se aparecía, como, sí, mi madre, sin ser mujer. Eso tiene que ver también mucho con la concepción que se tiene católica de la madre de Dios, es una madre virgen y solamente es madre, no es mujer. No es mujer en el sentido de que no se realiza sexualmente en una convivencia sexual, no trabaja, no produce dinero, no deja al niño en una guardería, sino la Virgen no hace nada de eso. La Virgen no es contratada en su época por ninguna institución, ¿sí? En donde puede dejar al bebé con San José y irse a trabajar. Bueno,
Entonces, ese ha sido un modelo de madre, sí. Sí, bueno, es que nos lanza una cuestión, creo que hay que pensarla profundamente, en tanto que esta diferenciación de la mujer madre, Eso. ajá, y ahorita nos lleva a la cuestión de todo lo que la mujer ha podido desarrollar, la mujer madre ha podido desarrollar como mujer, y que aún así yo no creo que haya una conciencia de esa distinción, que la relación o sea, la relación que tengo en casa con mi madre es también una relación con una mujer madre, o sea, es una mujer, vaya. Sobre todo, digamos, ¿a qué nos referimos con que es una mujer madre? Primero que nada, que anteriormente se suponía y se impuso que la mujer solamente se realizaba siendo madre. No siendo madre, ¿sí? Era un estéril, ¿sí? Que se quedaba, la expresión era a vestir santos. Sí. Es decir, hacer ropita para los santos. A vestir santos, que era una labor de mujeres. Las mujeres ni siquiera tenían acceso al voto. Eso fue, digamos, ya un desarrollo muy avanzado de un ejercicio de mujer y no de madre. ¿Por qué? Porque la mujer por primera vez en su historia demandó ser ciudadana. Y para ser ciudadana tenía que obtener el derecho al sufragio. Claro. ¿Sí? Entonces, es cuando empieza los primeros albores de reconocer que la mujer no es única y exclusivamente para producir hijos ni para tener hijos, sino para ser mujer. No, y condensa muy bien en donde radica la distinción entre mujer y madre, es decir, la realización sexual, que es de la que nos acaba de hablar hace un momento, que curiosamente sigue soterrada a pesar de que hay una supuesta libertad sexual en la mujer, pero pienso que estamos llenos todavía de cierto secretismo, bueno, propio de la mujer, en cuanto a una posibilidad, no de manifestar hacia el exterior, sino de manifestarse hacia ella misma una verdad al respecto de su sexualidad. Creo que es lo que la mujer permanentemente se oculta a sí misma. Pienso en los casos de las mujeres en donde hay un montaje de una problemática al respecto de la relación que van a sostener con el padre de sus hijos, y hoy día, bueno, no termina de nombrarse esa relación en cuanto a la satisfacción que la mujer obtuvo de la producción de esos hijos, y me refiero no solamente al evento del coito, sino a todo lo que está envuelto de lo que la mujer puede calcular al tener hijos del determinado hombre que ella elige. Hoy día, incluso, o sea, ya en redes sociales, no se les nombra el padre de mis hijos, sino es mi embarazador. ¡Qué barbaridad! Bueno, estamos exactamente como la selección de buenos machos en caballos, en toros, en cerdos, para que la prole salga garantizada de buena calidad. ¿Sí? No, qué horror. Ni embarazador. Bueno, por Dios, pero qué degradación. Ahora, la mujer lo está pagando. Sí. Toda la degradación que ha venido haciendo las mujeres en el discurso de introducir a un hombre como macho y de que no salen de ahí. El hombre macho. ¿A qué me dedico? Al machismo. ¿Sí? ¿Con quién tengo pleito? Con el macho. Que es el que me quita, digamos, todos los derechos y todos los bienes
que me podría yo proporcionar? Ah, un macho. Entonces sigue siendo el macho el culpable de todo lo que... Claro. Y tenemos, digamos, la desgracia, y es una desgracia verdaderamente porque la última manifestación de este año, en el Día Internacional de la Mujer, ¿sí?, nos damos cuenta que no hay ningún desarrollo. No hay ningún desarrollo. Aumentó más bien la cantidad de asesinatos hacia las mujeres. Nada de feminicidios. No. Esas son las palabras nuevas que van destruyendo y desorganizando a la sociedad. Porque si la sociedad se pudiera identificar con feminicidio, no habría problema. Pero es que la sociedad no se identifica con esos términos. Bueno, las mujeres con todo y que declaren machismo, machismo, surera, machismo. Bueno, aunque canten, bailen en contra del machismo, son ellas las que aman tener un macho, ¿sí? Y lo vemos en los distintos niveles socioeconómicos. Si no hubiera un anhelo de parte de las féminas hacia los machos, no se daría la relación. Bueno, las feministas han hecho un trabajo excelente. Estoy hablando de feministas serias. Un trabajo excelente en cuanto a buscar las causas en la educación de las mujeres por parte del machismo, por parte del hombre macho. Claro. ¿Sí? Porque la mujer era una posesión exactamente igual que una casa, un caballo, una vaca, lo que fuera. A este hombre le hace falta otra posesión. Ah, pues aquí está una mujer. ¿Sí? Y órale. Bueno, de ahí, por lo menos emocional, social y psíquicamente, no hemos avanzado. ¿Sí? Lo podemos ver en el fracaso de la conferencia internacional sobre el Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? Bueno, pero hablemos del padre, no del padre macho, porque del padre macho más o menos hablaríamos macho menos, ¿sí? Dado que el psicoanálisis no toma en consideración que la construcción psíquica del niño sea por el lado del machismo, o sea por el lado del feminismo, o sea por el lado de los ¿cómo se llaman todos estos? Lesbianismo, LGBT, gay, transexual, transgénero, travesti. Sí, no. La construcción psíquica de la sexualidad no tiene letra. No tiene letra del abecedario. ¿Sí? Tenemos que ahondar en la nueva manifestación de la sexualidad, porque ahí se juega la acción del padre desde la construcción psíquica de los niños, ¿sí? La acción del padre, de carne y hueso, el padre real, vamos a llamarlo, el padre real, de cómo el niño lo integra en su psique, ¿sí? Y lo puede integrar precisamente en lo que Freud va a trabajar muy bien y Lacan también a fondo, que es el lesbianismo y la homosexualidad. Ya todo lo demás, ¿sí?, son manifestaciones conductuales, pero no podríamos tener una garantía psíquica en estas manifestaciones. ¿Por qué? Pues porque no llegan a la clínica psicoanalítica. Entonces nosotros tenemos que suponer lo que pasa. Y ahí podemos tener errores garrafales. Porque sí nos llegan lesbianas, sí nos llegan homosexuales, pero girl o ¿cómo se pronuncia? Queer. Ah, queer, ni siquiera girl. No, queer. Los queer no nos llegan. No. Y no nos llegan porque su postura es de descrédito a todo lo que un psicoanálisis pudiera ofrecerles, de clarificación de esa construcción del padre.
¿sí? Pero no, la rechazan fuertemente. Y con toda razón, es una postura social. Ajá. Entonces vemos que la postura social de los sujetos en la actualidad destruye completamente toda la posibilidad de ahondar en lo psíquico. ¿Sí? Definitivamente no tenemos el acceso a lo psíquico porque no nos llegan esos analizantes a la clínica. Tenemos que suponer, ¿sí? Y deducir de lo que se manifiesta y de lo que dicen públicamente. Porque tenemos lenguaje, si tenemos lenguaje de ellos, sí, puesto que se manifiestan al exterior. Pero nosotros sabemos que el decir social es generalmente una verdad mentirosa. ¿Qué es una verdad? Sí, pues ahí está. Pero es mentirosa en su psique, en lo psíquico. Entonces, bueno, estamos aviados. Sí. Yo encontré hace ya tiempo un artículo escrito por Jack Alan Miller, que es el actual presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, en donde en este artículo él planteaba si podía o qué análisis había para los gays. Pero desde el utilizar la palabra gays, Jack Alan Miller se cuestionaba si eso, digamos, se podía introducir tanto al discurso psicoanalítico como también, ¿no?, a plantearse si había un análisis para los gays. Porque a lo que él llega es que en sí la palabra de gays es precisamente como el lenguaje puede cubrir o puede tratar de etiquetar, ¿no?, algo de eso, digamos, en lo social, pero que eso no es lo que realmente se juega psíquicamente hablando en una persona que va a ir a un análisis. Bueno, tendríamos que decir en qué nos estamos basando para decir eso, ¿sí? El deseo sexual es inconsciente. Entonces, desde ahí trabajamos siempre en lo imposible. Y todo el psicoanálisis tiene un fundamento de lo imposible. Es hacer que lo imposible devenga posible. Esa es la verdad cero del psicoanálisis. No hay otra. No hay otra. ¿Sí? Hacer, no es hacer consciente lo inconsciente, ¿eh? No. Esa fue una época de Freud y estuvo, digamos, modificándola posteriormente porque se da cuenta de que no es por ahí. Porque eso quedaba a nivel de una psicoterapia actual. Sí. ¿Sí? Hacer consciente lo inconsciente, aunque no lo manejen los psicoterapeutas de esa manera, toda la psicología está impregnada de hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Y ni siquiera se dan cuenta de que están manejando material inconsciente. No. Para ellos todo es razón y todo es consciente. Por lo tanto, todo es conducta. ¿Sí? Sin embargo, pues aparece el inconsciente porque el inconsciente es propio de la especie. Y hay que seguir a Freud para poder entender cómo fue creado el concepto de inconsciente en Freud. Y que lo continúa Lacan. ¿Sí? No modifica, en ese sentido no modifica Lacan en absoluto la concepción de inconsciente freudiano. Simplemente hace un análisis de ver si es posible, si tiene una posibilidad. El psicoanálisis es sí y solo si el inconsciente tenga una estructura de lenguaje. Y pasa toda su vida tratando de corroborar o de negar que eso sea una verdad de puño, que entonces nos daría una seguridad en relación al giro lingüístico. ¿Sí? Pero el giro lingüístico tampoco las tiene todas de ganar
porque no necesariamente el giro lingüístico se ajusta a la concepción actual de ciencia. Porque la concepción actual de ciencia es que llegando a ciertos niveles de lo que se manifiesta en la materia, ¿sí?, no tenemos nada que decir. ¿Sí? Más bien nos quedamos impactados de ver el fenómeno. ¿Me explico? Pero pues ahí estamos. Entonces, bueno, seamos humildes y no omnipotentes. Sí, doctora. Ya recibimos nuestros primeros comentarios, ahorita la transmisión. Si me permite leerlo, es nuestra querida radioescucha Alma Flowers, que nos escribe lo siguiente. Buenas tardes, doctores, que sorprenden y maravillan. Ayer solo los pude ver hasta que se subió el video a Facebook. Pude disfrutar de verlos en vivo, pero hoy soy dichosa de escuchar de viva voz. Me hacen recordar aquel programa de radio en donde hablaron de las dificultades y complejidades de saber hacerse amar. ¿Qué hace más problematizado? Sí, ¿qué hace más problematizado con esa dignidad de los hombres de amar a una mujer? Eso también me hace recordar de algo que lanza a la reflexión. El hombre ha transitado su placer de órgano para darle cabida también a su vacío. No sé si explico lo que quiero expresar. Sí, cómo no, espéreme, claro que sí, cómo no, pero no sabemos si el público en general nos pueda seguir, pero en el lenguaje que usted se está expresando, pues sí, es nuestro pan nuestro de cada día, así es que la entendemos y la seguimos muy bien. Para transmitir, ella continúa, Alma Flowers, para transmitir, espero más claramente, ¿qué tal que el hombre decide tener hijos con una mujer a la que realmente la quiere degradar, sin eximir la participación de ésta? Para mí fue ardua dificultad de velar a mi padre en el análisis. Hablo de mi padre construido en mi subjetividad, tampoco el de carne y hueso, que ahora veo inaprendible. Esos vacíos y batalla sangrienta de amor-odio, del que ahora siento gratitud. Gracias, pues ese regalo incómodo y amoroso se los agradezco a ustedes. Málgame Dios y no, espéreme, Oscarín, semejante agradecimiento, sí, es decir, aquí nos permitimos hacer digamos, un desvío a, vean la responsabilidad de un analista, sobre todo cuando un analizante alcanza esta forma de expresar la construcción que ella ha hecho vía su análisis de su padre. Bueno, adelante. Sí, y continúa. Y seguro será un camino interminable esas revelaciones y de relaciones, porque siento que siempre están en movimiento como algo vivo. Eso siento. También me hacen pensar en el padre muerto, carne y hueso, y realmente los muertos tampoco mueren en nuestro interior. Así concluye nuestra querida radio escucha, doctora. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Son los únicos comentarios, doctora, en este momento. En este momento. Bueno, no tenemos más que sentirnos muy satisfechos y muy halagados de que haya una voz en el exterior, ¿sí?, que nos puede definitivamente respaldar con una vivencia verdadera de una persona que se analiza, porque continúa en análisis, que se analiza. Y me inspira hablar del padre muerto. Pues sí, porque generalmente a veces se nos olvida, es tan fuerte lo del padre vivo, que pudiéramos olvidarnos del padre muerto, ¿sí? Y el padre muerto tenemos que dividir cuando es la muerte real, ¿sí?, que vamos y lo enterramos o lo incineramos, que es la muerte real,
y otra cosa es la construcción de la muerte del padre como un deseo del hijo. ¿Sí? Son cosas completamente diferentes y hay que aclararlas. El deseo inconsciente de la muerte del padre tiene que ver con poder gozar de la muerte del padre y poder gozar del padre muerto. Ahora, cuando ya tenemos el cadáver en lo real de la vida cotidiana del padre, ¿sí?, se pueden mezclar muchísimas, pero muchísimas cuestiones psíquicas frente al cadáver, ¿sí? Y que generalmente de eso la gente no habla. De todo de todo lo que le puede desencadenar el cadáver ahí, ¿sí? Sobre todo si la muerte del padre fue violenta, si fue asesinado, si fue, digamos, por una enfermedad que lo hizo sufrir mucho, que lo hizo padecer, si fue una muerte muy tranquila, muy pacífica, si cómo reaccionó toda la familia alrededor de la enfermedad y finalmente de la muerte. Es decir, hay muchísima dinámica al respecto de toda la experiencia del padre muerto. No es lo mismo, digamos, un padre que muere en un accidente, un padre que es asesinado, ¿sí?, a un padre que entra en un proceso de degradación de su vida física y muere. Son situaciones diversas, ¿sí? Bueno, el padre muerto. El padre muerto. Sí, creo doctora, que pronunciamos que el padre muerto que nosotros tomamos en consideración es el deseo inconsciente de concebir que el padre está muerto para nosotros. Y que es una situación no cualquiera, lo pienso, en una posibilidad en donde el padre puede caer, el padre que uno construye puede caer de la idealización a la que un sujeto se afianza, y poder encajar entre la caída de esa idealización y la degradación del padre real, del padre de carne y hueso, la imposibilidad de volver a establecer un nexo con un vínculo afectivo con ese padre. Es decir, eso me parece, bueno, eso es lo que me evoca ahorita, aunque no es necesariamente lo que usted se refiere en cuanto al deseo. Pero está señalando una posibilidad que usted aumenta a lo que yo estoy diciendo, que hay que tomar en consideración. Es decir, ¿cómo puede morir para nosotros un padre que está vivo, claro, ¿sí?, y que sin embargo para nosotros muere afectivamente? No lo queremos, no lo respetamos, no lo necesitamos, no volvemos a hablar con él, no tenemos ninguna relación con él, y el Día del Padre podemos decir, ay, no sé qué están festejando, porque yo no festejaría a mi padre por ninguna razón, ¿sí? Es verdaderamente un desecho en mi vida y un asco y una vergüenza. Sí, puede haber todos estos sentimientos hacia el padre real, hacia el padre de carne y hueso. No creo que sea por la línea de la desilusión, sino más bien por la línea de la develación que el sujeto se puede hacer al respecto de la idealización que hizo del padre. Claro. Entonces, es una develación, pero eso se lleva a cabo en análisis. Sí, porque no puede ser así como que, bueno, yo voy a reflexionar al respecto de mi padre. No, porque no es una reflexión tampoco. En un análisis personal, uno va develándose realmente ese deseo de la muerte del padre. Primeramente. Bueno, pero ahí nada más dos cosas, doctora, que hay que tomar en cuenta. La develación de la muerte del padre puede ser en una línea analítica, sí, pero aquí es una desilusión en el análisis.
¿sí? Son momentos Sí, distintos. distintos. A ver, entonces, Sí, distintos. Yo estaba apuntando a hacia- esa develación del padre, ¿sí? Por ese deseo de muerte al padre, bueno, develarme a mí mismo. a mí mismo, o sea, El deseo de muerte, sí, es otra cosa. Sí, eso es a la otra cosa. desilusión sí, a la que el sujeto puede llevar a cabo en el análisis y decir, no vuelvo, pero ni siquiera a cruzar una mirada con este hombre. Sí. Sí, nada, a cero. Para mí está muerto. Muerto. Sí. ¿Qué más, doctora? Entonces, cuando uno desea la muerte del padre y se cumple la muerte real del padre real, es muy fuerte, pero también es muy develador con la propia subjetividad que uno, o con su subjetividad, creó a ese padre. Bueno, ahí tendríamos Ahí, también que hacer una aclaración. Sí. Una cosa es que un deseo inconsciente se vuelva realidad en cuanto a que el deseo de muerte hacia mi padre inconsciente se realice en la realidad, es verdaderamente desastroso. Lo que viene es una situación desastrosa para el deseante, porque se le cumple un deseo que era inconsciente. Y ahí en el encuentro de esta muerte real, ¿sí?, puede llegar, digamos, al suicidio, a la locura, a la desesperación, a la autodestrucción. Entonces es mejor que nunca vaya a haber ese encuentro entre mi deseo inconsciente de la muerte hacia el padre y la realidad en donde se me cumple ese deseo inconsciente, porque vendría a ser desastroso. No es, digamos, ningún beneficio para el sujeto al cual se le cumple semejante potencia del deseo inconsciente. Sí. Eso es que ojalá nunca se encuentre. Y ahorita en la línea que usted, introduce, que me moviliza muchas cosas a pensar, en cuanto a que hay muchas cosas de las cuales no se hablan en relación a la muerte del padre, ya sea en la construcción psíquica o ya sea en la muerte real. Pienso que uno de los elementos que se detonan en la muerte real es justamente aquellos, cómo se te presentan esos impulsos que tú mismo desconocías, tanto de aquello que construiste como de aquello que tú no sabes que se ha desbaratado en función a la muerte que apareció como haya muerto. Pero cuando dice, doctora, de aquello que construiste, ¿qué es? Principalmente de la figura que uno lanza y demanda de su padre, ese padre construido, no tanto el padre real, sino de cómo eso se detona, ya sea en una desilusión, ya sea en un ánimo, ya sea inclusive en una alabanza de lo que uno puede hacer a partir de la muerte real. O sea, lo que quiero decir es que a partir de la muerte real se detonan afectos que uno mismo desconocía y que muchas veces la posibilidad de tramitarlos es negando que eso así fue, negando que murió de esta manera, negando que pudo haber sido, no sé, por alguna otra causa, alguna situación de Dios, o sea, es también la posibilidad en lo avasallador que es eso, en la posibilidad de poderlo negar para que uno pueda sostener aquello vivo de su padre. Es decir, la dinámica, si entendí bien, la dinámica que usted plantea es que ante la realidad de la muerte del padre pudieran venir desencadenamientos de sentimientos inconscientes que van a desviar al sujeto a un cumplimiento de deseo, que lo van a lanzar a un cumplimiento de deseo de muerte, de haber verdaderamente estoy llorando por la muerte de mi padre o estoy feliz de la muerte de mi padre. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico me dio una cachetada injusta, porque cuando yo le pedí un permiso no me lo concedió,
porque fue muy cruel cuando él me exhibió frente a mi grupo de estudiantes, etcétera. Pueden ser un sinnúmero de vivencias, ¿sí? En donde el padre es odiado por el niño. Y que quedan grabadas. Y que muy probablemente lo que usted dice es, se van a revelar, a develar más bien, se van a develar en el momento del cadáver ahí presente en su cajita muy hermosa, y el padre dando la misa, ¿sí? De muertos, y las flores, y todo el mundo que llora, y el mundo que no llora, y el mundo que va a cuchichearse, y el que no, y el que va y le agradece al padre porque fue bueno, etc. Sino indudablemente que la muerte del padre puede desencadenar en un momento dado una vivencia muy intensa, que puede topar y alcanzar una satisfacción desconocida de qué bueno que se murió. ¿Cómo vamos? ¿En qué horario estamos? 10 para la 1, doctora. 10 para la 1. Bueno, ¿hay más comentarios o ya no tenemos ningún comentario, Oscar? No, doctora, por el momento ya no. Bueno, ¿usted quiere decir algo, participar con algo al respecto? Desde luego que sí, doctora. Algo, ahorita en lo que van llevando la conversación, que a mí me lleva a pensar en toda esta posibilidad de la desilusión en cuestión del encuentro con el padre, y una situación muy particular en cuanto a las expectativas que uno deposita a un otro de lo que uno mismo quiere que sea, la demanda que se quiere tanto depositar como que se le exige y se le pide al otro que la cumpla. Ah, sí. Es un tema muy fuerte, es un tema muy delicado, principalmente complejo, doctora. Era justo lo que estaba identificando. Como en un inicio, con un punto de deseos amorosos hostiles en sentido al padre, pueden converger en una situación donde va a ser completamente caótica para el hijo que lo está viviendo. Entonces, me doy cuenta cómo simultáneamente al momento de haber esta situación de un deseo de muerte hacia el padre, sobre todo un deseo cumplido, cuando el padre muere realmente o muere en la realidad, también viene el empuje de la pérdida del amor hacia el padre. Es verdad, es verdad, no habíamos mencionado esta característica, que se van a manifestar ambivalentemente el amor y el odio. Porque también es un duelo, digamos, en la pérdida del amor hacia el padre. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con eso podríamos cerrar este programa. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.